Imagina que juegas ajedrez, pero en vez de estar pensando en qué acción hacer con cada ficha, pones a todas juntas para que solitas se agarren a madrazos con las de tu rival a ver quién sobrevive. Y que cuando crees que estás por ganar, queda esa última ficha que por quién sabe qué motivo aguanta todo lo que le lanzan y se revienta a tu equipo con la fuerza de una madre latina enojada. Eso, mis estimados, es la experiencia de Teamfight Tactics. Un juego estratégico de batallas automáticas donde tu objetivo es alzarte como el último jugador en pie. Básicamente es como el Fortnite, pero sin círculos ni gente haciendo construcciones a lo loco como si su vida dependiera de eso, la mayoría de veces. Suena sencillo, pero tiene su propia complejidad que puede hacerlo bastante estresante, así que vayamos por partes. Era el año 2019, el tráiler de un nuevo Zelda había salido, Banjo se unía al Smash Bros, una pandemia se preparaba para salir y Riot Games estaría preparando su nuevo juego, ya que había que justificar el Games en su nombre. Les juro que eso era todo un chiste en su época. Para quienes no lo conozcan, Riot Games es la compañía detrás de League of Legends, o el juego tóxico para los amigos, el MOBA más conocido para mal y mucho mal. Ya saben, insultos entre jugadores, problemas con los servidores, vender aspectos para personajes por más de $200. En serio, ¿cómo es que eso se ha vuelto tan normal? Es una compañía bastante nefasta al día de hoy, pero no siempre fue así, y en la época en la que no eran tan avariciosos, decidieron crear un spin-off de su único juego hasta el momento, y dejar de ser la burla por su nombre. Es ahí donde nacería Teamfight Tactics. Considerando que lo único que tenían era el LoL, que el tipo de juego sería muy distinto, y que aún faltaban años para tener la mala fama de hoy, decidieron crear este spin-off con algunos de sus personajes ya existentes. Ya saben, para no dispararse en el pie por algo que tal vez no fuera a funcionar. Y gracias Diosito por permitir que exista, porque les prometo que es un gran juego. Y a todo esto, ¿de qué se trata? Teamfight Tactics es un juego tipo auto chess, donde tus fichas pelean por ti contra otras 7 personas con el objetivo de ser el último en pie, por lo que mientras todo esto pasa, puedes estar haciéndote un huevito. Cada ronda tendrás que manejar tus recursos para comprar unidades, equiparles objetos y subir de nivel para ganar a tu rival, lo que les bajará la vida y eventualmente los llevará a su fin. Además, dependiendo de los rasgos que tenga tu equipo y sus costos, tus unidades harán cosas diferentes, desde pegar una pequeña burbuja hasta invocar a Dios en el tablero. Algo a destacar es que desde sus orígenes siempre van rotando la temática del juego y los personajes jugables cada tantos meses. Pues un día tu equipo es una banda de metaleros y al siguiente te toca aprender con el grupo de furros. Esta variedad es muy buena, ya que siempre mantiene fresco el juego. Sí, cada vez tienes que volver a aprender a cómo jugar, pero de alguna manera ayuda a que no te aburras del juego. Esto último me pasó en 2 ocasiones. En el set 2, donde habían unos espacios raros en el tablero que solo los desarrolladores entendían, y llegaron al punto de acabar con la temporada de juego antes de tiempo por lo extraños que eran, y el set 13, donde la mitad de los personajes solo gruñían, y fue más un intento de promocionar Arcane que otra cosa. Dios mío, no quiero saber de eso en mi vida, ¡ya cállense! Puede sonar confuso con su jugabilidad e historia, pero con un par de partidas ya le agarras el truco inicial, porque Dios mío, cuando le entiendes a profundidad al juego, estarás poco más y haciendo cálculos matemáticos de cómo obtener una unidad más te garantizará la victoria, para que justo alguien haga lo mismo que tú, te la robe y te arruine por completo, o que simplemente al juego no le dé la gana de darte ese personaje. Y créanme que en las rondas finales se vuelve algo muy estresante no poder llevar al personaje a su poder máximo cuando vas gastando todo tu oro cambiando la tienda una y otra vez, y cuando al fin la tienes, se te acabó el dinero. ¡Ah! Pero también pasa lo contrario, donde por milagros del destino logras formar al equipo más poderoso con su máximo potencial, en el que es prácticamente imposible perder, y es en ese momento donde te sientes poderoso y la satisfacción es... Dentro del juego hay 2 formas en las que esto puede ocurrir: que te haya salido uno de los personajes más caros en esa partida y lo hayas podido subir de nivel al máximo y desaparezca todo de un toque, y la otra es que actives el rasgo prismático de tu equipo, donde teniendo cierta cantidad de personajes que compartan rol, se vuelven prácticamente imparables, donde pasan de ser simples soldados a metralletas con patas. Realmente estas situaciones hacen que las partidas sean bastante variadas, pues puede que un día quieras ir con tus metaleros de confianza, pero justo a todos se les ocurre ir lo mismo, haciendo que no logres nada, y al siguiente nadie los quiere escoger y te armes el concierto de tu vida. Es simplemente maravilloso, estresante pero maravilloso. Uno pensaría que viniendo de Riot Games, el juego estaría llenísimo de formas de sacarte el dinero de la billetera con aspectos y pases de batalla, pero si bien los tiene, no son realmente agresivos. Es más, me atrevo a decir que se han vuelto más pro consumidor con los años. Yo he jugado TFT desde sus inicios y recuerdo claramente cómo eran sus recompensas. Una tremenda porquería. Verán, jóvenes, en ese entonces solo existían 6 mini leyendas, o sea, nuestra representación dentro del juego, de las cuales 3 eran gratuitas: el golem de piedra, el top obrero y el paliplata. En verdad, qué personaje más feo. La cuestión es que para obtener una de estas criaturas tenías que llegar al final del pase, y en aquel momento no había misiones, por lo que tenías que jugar como un enfermo para lograrlo. Para colmo, para mejorarlas debías pagar por huevos, y si te iba mal, podías tener mejorado al
y plata que jamás usarías. Además, casi ninguna de las recompensas gratuitas del pase valían la pena, y aún si pagabas, no es que las recompensas fueran las mejores. Oh vaya, un color diferente para el tablero, qué innovador. Pero hoy en día las cosas son increíbles. Sí, ahora se usa un sistema tipo gachapón para obtener mini leyendas, y además las recompensas pueden no ser siempre las mejores, pero también te dan recursos gratuitos para obtener buenas cosas dentro del juego, desde tokens para mejorar tus mini leyendas, poder comprarlas directamente en la tienda incluyendo las más raras, conseguir aspectos para tu tablero, y todo esto gratis. Obvio, como cualquier juego como servicio te limitan con lo que puedes obtener sin pagar, y ciertas decisiones me siguen pareciendo cuestionables, pero para una compañía tan nefasta como Riot Games es bastante bueno y disfrutable a pesar de todo. ¿Seguros que estamos en la línea temporal correcta? Sí, efectivamente es la correcta. Algo que siempre me sorprende es lo bonito de la comunidad de TFT al momento de jugar, considerando que su origen está en League of Legends, donde la mayoría de veces te insultarán por el más mínimo movimiento. Es curioso que aquí sean pocas las situaciones en las que las pasarás mal con la gente. Esto se debe a que aquí tú tomas tus decisiones y qué equipo formarás, y no tienes a nadie más que culpar más que a ti mismo. Claro, puede que alguien te quite la ficha que buscabas y te dé una bronca tremenda, pero luego de eso no pasa nada más. O sea, siempre hay el matado que tratará de hacer un lío porque le quitaron una ficha, pero incluso eso está mal visto por la comunidad, porque al final todos somos rivales y el punto es reventarnos mutuamente. O sea, ¿qué comunidad de videojuegos se regula a sí misma para evitar la toxicidad? Incluso los mismos desarrolladores implementaron un modo cooperativo de a 2 jugadores para fomentar el compañerismo, donde ambos se van pasando objetos y unidades durante la partida, e incluso se pueden ayudar en plena pelea, cuando ya solo te queda una última unidad, que con suerte respira y ya se rindió ante su trágico destino. Como si de los Vengadores se tratara, llega tu aliado desde un portal para salvarte y hacerte la remontada más épica de la historia. En efecto, es cine, que también es necesario, ya que ambos comparten la misma vida, así que o sobrevivimos juntos o nos arrastramos mutuamente al infierno. Teamfight Tactics es una anomalía bastante particular, porque viene de una compañía bastante anticonsumidor y nefasta que al día de hoy sigue metiéndose en cada polémica que puede, pero irónicamente trata bien a sus jugadores y comunidad, y estos mismos tratan de mantener un ambiente agradable al punto que se te olvida todo el caos por el que puedes estar pasando en tu vida, lo que demuestra que cuando quieren, pueden hacer las cosas bien. El juego requiere su tiempo para aprenderlo, pero te puede enviciar bastante y hacer pensar mucho para jugar. La verdad, los recomiendo. Pero ustedes, ¿qué les parece Teamfight Tactics? Ahora, si me disculpan, veamos si esta vez logro sacar la mini leyenda legendaria de turno. ¡Váyanse a la mierda!